Reciba un cordial saludo, amigo y amiga televidente. Bienvenidos a este programa de debate donde un tema, dos asambleístas e ideas concisas son los elementos principales. Después de las tesis y antítesis que se plantearán aquí, la síntesis le corresponde solamente a usted. Este programa llega a través de la televisión legislativa, Canal 42 en la ciudad de Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Los asambleístas que siempre nos acompañarán son dos personas que tienen sus tendencias políticas muy claras. Por un lado, Luis Fernando Torres, quien representa a la provincia de Tungurahua por la alianza Cambio Partido Social Cristiano y se identifica como de centro derecha. ¿Cómo está, asambleísta? Buenas. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a los televidentes, a Virgilio y a usted. Por otro lado, Virgilio Hernández, de izquierda, representante de la provincia de Pichincha por el movimiento Alianza País. ¿Cómo está, asambleísta? Un gusto poder seguir participando en este programa. El pasado 1 de octubre en la Asamblea Nacional se llevó a cabo el segundo debate del proyecto de ley para la reparación de víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, ocurrido entre los años 1984 y 2008. Las violaciones de derechos humanos a las que se refiere esta ley son aquellas que están contenidas en el informe de la Comisión de la Verdad que se instauró en el año 2007 por decisión ejecutiva, es decir, por decisión del presidente de la República, Rafael Correa. Veamos el siguiente video que será abreboca del debate que llevaremos a cabo el día de hoy, la Ley de Reparación de Víctimas. ¿Qué es la justicia transicional? Los procesos de justicia transicional buscan cambios relacionados con la justicia, la verdad, la reparación y la memoria, para dejar atrás normas y prácticas que generaron el conflicto armado o el gobierno autoritario y transitar hacia la democracia. Argentina. Dictadura militar desde 1976 a 1983. En 1983 se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Se determinaron 8.960 desapariciones forzosas. Resultados, leyes de reparación y se creó el Archivo Nacional de la Memoria. Hay 84 condenas y se reanudó la causa por el robo sistemático de bebés. Chile. Dictadura militar desde 1973 a 1990. En 1990 se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Se determinaron 2.296 como casos calificados. Resultados: leyes de reparación y beneficios. Augusto Pinochet fue detenido en Londres y la Corte Suprema de Chile se ha impuesto solucionar todas las causas hasta el 2014. Uruguay. Dictadura militar desde 1973 a 1985. En el 2000 se creó la Comisión para la Paz. La comisión reportó 38 desaparecidos y 182 en Argentina. Resultados: en el 2011 la Cámara de Representantes declaró imprescriptibles los delitos cometidos entre 1973 y 1985. Se dejó sin efectos la ley de caducidad. Perú. Se investigó la violencia de Estado y la armada interna entre 1980 y 2000. En el 2001 se creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Se determinaron más de 69.000 víctimas. Resultados: en el 2009, el expresidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel. Ecuador. En el 2007, se creó la Comisión de la Verdad para la investigación de las violaciones de los derechos humanos entre 1984 y 1988 y otros periodos. Se determinaron 118 casos de violación de los derechos humanos, 269 víctimas de privación ilegal de la libertad, 365 de tortura, 86 de violencia sexual, 17 de desapariciones forzadas, 68 de ejecuciones extrajudiciales y 26 de atentados contra la vida. Resultados: ley para la reparación de víctimas. Se ordenó el arresto de 9 oficiales retirados. Y después de este video iniciamos así el debate. El tema con el que vamos a arrancar nuestro punto de partida será la Comisión de la Verdad como institución encargada de realizar las investigaciones correspondientes. Iniciamos con usted, asambleísta Torres. ¿Cuál es su opinión frente a la justicia transicional y la Comisión de la Verdad como un organismo de investigación? El papel que cumplió la Comisión de la Verdad ecuatoriana dejó un saldo negativo en la opinión pública calificada, porque el informe de la Comisión de la Verdad tiene una serie de prejuicios, datos inexactos y trata fundamentalmente de dirigir
toda la responsabilidad de lo que ocurrió en un gobierno democrático a aquel gobernante, el ingeniero Febres Cordero, que gobernó el país entre el 84 y 1988. Tan grave es lo que dice la Comisión de la Verdad, que en la página 241 del informe prácticamente se comparan con el Tribunal Penal Internacional, cuando hay una gran diferencia entre el Tribunal Penal Internacional y la Comisión de la Verdad, y utilizan los mismos instrumentos del Tribunal Penal Internacional que sirvieron para juzgar a un dictador de Yugoslavia, precisamente para emitir una serie de juicios acerca del discurso político del presidente de la República que gobernó entre el 84 y el 88. Es lamentable que con este informe, el de la Comisión de la Verdad, se quiera generar procesos de índole penal, habiendo pasado tantos años y olvidándose que entre las víctimas que señala la Comisión de la Verdad no están tampoco los policías ecuatorianos que murieron a tiros, a quemarropa. Allí está el famoso policía Galo Miño, que fue cobardemente asesinado por los grupos terroristas de la época. De allí que el informe de la Comisión de la Verdad, sesgado como está, no tiene ni siquiera punto de comparación con el informe Rating, que inspiró, por ejemplo, toda la investigación en Chile. Pero la advertencia más importante que debemos hacer los ecuatorianos es que en Chile, en Argentina y en Uruguay había dictaduras. En el Ecuador, desde 1979 hasta ahora, hemos tenido regímenes democráticos. Y curiosamente, el gobernante, el ingeniero Febres Cordero, que gobernó entre el 84 y el 88, gobernó en minoría, tenía al Congreso en contra, tenía a la justicia en contra. Mal se puede decir que ese gobierno fue un gobierno autoritario, como pretende, lamentablemente, la Comisión de la Verdad. Muchísimas gracias, asambleísta Torres, por su punto de vista y por comenzar así este debate. Asambleísta Hernández, es el momento de usted para referirse a este tema. Bueno, obviamente estoy absolutamente en contra de lo que ha planteado Luis Fernando. No se puede responsabilizarle a la comisión, que fue la que investigó y la que permitió que el país pueda conocer una realidad. Y esto es fundamental para la democracia. No puede existir consolidación democrática si todos no sabemos al mismo tiempo lo que pasó en un momento tan difícil para la historia nacional. Creo que aquí vale señalar, y esto es importante también plantearlo, que el problema de la rebelión, el derecho a la rebelión, el derecho a la resistencia, no solo se puede ejercer en gobiernos dictatoriales, sino también ese derecho puede aplicarse en gobiernos democráticos. ¿Cuándo? Es la pregunta. ¿Cuándo puede ejercerse efectivamente este derecho a la rebelión? Y eso la teoría política tiene muchísimos ejemplos. Cuando, por ejemplo, dice Maquiavelo, cuando se puede hacer cuando hay malos gobernantes. Dice Luc, que es importante, cuando se viola el pacto social, y ese pacto social hace que ya no se esté trabajando para el bien común, y eso es efectivamente lo que pasaba en el gobierno de Febres Cordero. De igual forma, y además Luc, que es pensador liberal, además adicionalmente, dice que no solo es un derecho, sino que es un deber la posibilidad de rebelarse. Un tercer argumento importante es que si no se protege los derechos humanos como fundamento de la democracia, no somos capaces de construir una sociedad en la que efectivamente podamos todos y cada uno manifestar y desarrollar nuestras libertades. Y otra cosa importante, ¿qué es lo que podemos ver en lo que se presentó, en la acción que se presentó en esos años? Que más que una reacción, lo que hay es una acción frente a un gobierno despótico, que más que una defensa, más que una ofensa al régimen democrático, es una defensa de los principios y los valores de la democracia, que más que una oposición, que más que una revolución, lo que hay es una oposición. Entonces discrepo absolutamente con lo planteado por Luis Fernando. Muchísimas gracias, asambleístas. Les recordamos que tienen 2 minutos para cada una de sus intervenciones. No podemos pasarnos de ese tiempo que ya ha sido establecido. Asambleísta, usted, yo tratando de hacer un resumen de lo que usted ha dicho en su primera intervención, este informe de la Comisión de la Verdad, entonces, ¿tiene una carga política? ¿Puede argumentar? Por supuesto, tiene sobre todo prejuicios de orden político y valoraciones en beneficio de los grupos armados, subversivos o terroristas en desmedro de la acción legítima del Estado ecuatoriano. Y también el informe tiene muchísimas omisiones. ¿Por qué comienza el informe con el gobierno que se inició en 1984? ¿Y por qué termina el 2008? ¿Dónde quedan los gobiernos anteriores al 84? ¿Dónde quedan las dictaduras militares que en la década de los 70 gobernaron este país? Y al quedarse
en el año 2008, algunos casos ni siquiera se han tratado. Guadalupe Llori, la prefecta de la provincia oriental, por ejemplo, perdió su cargo, estuvo encarcelada y fue obligada a realizar una serie de actos humillantes para alguien que había ostentado la prefectura de una provincia en el oriente ecuatoriano, y ese caso no está documentado por la Comisión de la Verdad. Pero lo más grave, aparecen solamente unas víctimas en la Comisión de la Verdad. ¿Y dónde están los familiares de los policías que murieron en hospitales sin poder defenderse? ¿Dónde están los familiares del oficial Galo Miño, un oficial muy importante en el país? Y tantos otros más. Por eso es que el informe a la Comisión de la Verdad del Ecuador no tiene la credibilidad que sí tuvieron otros informes como el de la Comisión Rating en Chile, que fue un informe debidamente documentado, objetivo, sin la carga de prejuicios que encontramos en este. Y sobre el gobierno que estuvo al mando del país entre el 84 y el 88, yo debo repetir una vez más que fue un gobierno democrático, elegido por el pueblo, no fue un gobierno autoritario, porque el presidente Febres Cordero no tenía mayoría en el Congreso, no controlaba la función judicial, no controlaba el Tribunal Constitucional de la época, controlaba así la función ejecutiva. Y los excesos que pudieron haberse dado en los mandos operativos de la policía no pueden ser imputables a un jefe de Estado que quería salvaguardar el orden en el país. Terminó su tiempo, asambleísta Hernández. ¿Por qué el informe de la Comisión de la Verdad, que se instauró en el año 2007, tiene toda la credibilidad como usted lo ha sostenido? En primer lugar, por quienes son parte de la comisión, personas de altísima respetabilidad en el Ecuador. El Simonje, Julio César Trujillo, Luis Alberto Luna Tobar, Pedro Restrepo, son personas de toda credibilidad y que no se iban a prestar para ningún tipo de realizar un informe tendencioso políticamente. Y sobre todo, porque ahí están los hechos que vivimos los ecuatorianos. ¿Qué es lo que dice el informe? El informe recoge 118 casos, identifica 456 víctimas. De las 456 víctimas, 311 personas son en el tiempo de Febres Cordero. 311 personas. De esas 311 personas, tenemos 6 tipos de violaciones que seguramente son inaceptables, que no las podemos aceptar. Primero, ¿qué es lo que señala el informe? 269 personas fueron privadas ilegalmente de la libertad. De los casos que se han denunciado, de los casos que se han registrado, yo mismo fui víctima de detención arbitraria, absolutamente ilegal. A los 5 días me dijeron que había sido un error, me pidieron disculpas. Estuve detenido en Esmeraldas, de la manera más arbitraria, pero de eso, 269 casos registrados. 365 casos de tortura. No podemos sostener que por la defensa de un régimen democrático, por la defensa de cualquier tipo de régimen, se torture a las personas. Eso está penado, no solo por las leyes del Ecuador, sino también por el derecho internacional. ¿Qué más es lo que plantea la Comisión de la Verdad? 86 casos de violación sexual. 86 casos de violación sexual, 17 de desapariciones forzadas, 68 ejecuciones extrajudiciales. Es decir, en el tiempo de Febres Cordero se instauró la pena de muerte en el país, y eso efectivamente no lo podemos tolerar ni lo podemos olvidar los ecuatorianos. Por eso es importante el informe de esta comisión como patrimonio histórico y patrimonio de la memoria de la sociedad de los ecuatorianos. Con la intervención del asambleísta Hernández cerramos este primer bloque del programa Tesis y Antítesis. Vamos a un corte y regresamos. Y estamos de vuelta con su programa de debate político Tesis y Antítesis, que llega a ustedes a través de la señal de la televisión legislativa. Nos encontramos con los asambleístas Luis Fernando Torres y Virgilio Hernández. El tema del día de hoy es la ley de reparación de víctimas. Y vamos a centrar ya el debate asambleístas en lo que tiene que ver con el debate legislativo, con el tema de la ley en sí. Para ello, primero vamos a escuchar el siguiente video preparado por el equipo de producción de este programa. Bueno, yo creo que sí es muy importante esta ley, ¿no? Obviamente no se va a poder solucionar lo que ocurrió en el pasado con respecto a las persecuciones de Febres Cordero. Tenemos casos como los de hermanos Restrepo, a quienes se les torturó, desaparecieron y hasta ahora no se resuelve completamente el caso. Entonces pienso que, bueno, ahorita las disculpas públicas ya está de más. Lo importante es aclarar. En el caso particular del escritor Gustavo Garzón,
que son ya 23 años de su desaparición. Nosotros estamos a la espera, por ejemplo, de que exista una declaración y de que se lleve a cabo una investigación que llegue a resultados, ¿no? Obvio que ya no van a recuperar a sus familiares, pero de alguna manera dejan, o sea, no queda todo en el olvido, sino que pueden ayudar con la indemnización y pidiendo las disculpas que se merece. Yo creo que esta ley de reparación de víctimas es importante, porque primero tenemos un pasado doloroso, porque ojo, o sea, los familiares siempre recuerdan o hacen un ejercicio de memoria histórica desde el dolor, ¿no? Desde el dolor que sienten por la ausencia de ese cuerpo, ¿no? Creo que lo mínimo que se puede hacer como una forma de, no solo de reconocer el hecho y la masacre por la que pasó esa gente, sino también como una forma de crear memoria colectiva de que eso no puede volver a pasar. Yo considero que debe aprobarse la ley por la seguridad de todos nosotros actualmente, porque si un Estado nuevo vuelve a hacer algo parecido, tenemos que tener la protección, al menos nuestras familias, de que si nos pasa algo, el Estado va a responder. Creo primero que lo incorrecto es direccionar una ley para una determinada época o tiempo, rompiendo el principio de generalidad de la ley. En términos políticos, sí, y en términos de un país mucho más claro, más democrático, pues el Estado tiene que asumir su responsabilidad, no solo en lo material, sino eliminando esas opciones de la política. Todo gobierno que asume una responsabilidad social y política también tiene que asumir sus consecuencias. Sí, la época del 80, el gobierno del 80 al 84 fue un gobierno nefasto, fatal, que dejó muchas víctimas, muchos desaparecidos. Yo sí quisiera insistir un poco. Esta es una medida justa, pero que en poco se está utilizando para darle al actual gobierno una imagen progresista. Pero habría que pensar si acaso en este gobierno no hay también algunos hechos de represión bastante agudos, bastante terribles, incluso aquello de calificar como terrorismo a hechos políticos como manifestaciones, movilizaciones, es una cosa tan grave como las que hizo Febres Cordero. Las opiniones que acabamos de escuchar fueron recogidas por nuestro equipo de producción en las facultades de Sociología, Jurisprudencia y Comunicación de la Universidad Central del Ecuador. Asambleísta, en esta ronda comenzamos con usted. Su opinión acerca del video que acabamos de ver y de escuchar. A ver, creo que hay que dejar claro un tema, y es que entre 1984 y 1988 existió una práctica sistemática, esto es importante señalar, sistemática de violación de los derechos humanos que llevó a casos como los que aquí hemos señalado. Efectivamente, en los otros gobiernos también pueden haberse presentado abusos, e incluso en la comisión documenta 8 casos en concreto. Pero ¿qué es lo que pasa? Y estos también pueden obviamente perseguirse, obviamente. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? Lo que decían precisamente en el video, no se puede repetir. Y el objeto de esta ley, el objeto que se plantea en esta ley es que estos hechos no se puedan volver a repetir, que la sociedad ecuatoriana no tolere nunca más que exista desapariciones forzadas, que exista torturas, que exista muertes, que exista violencia sexual. Eso es lo que no podemos tolerar, eso no podemos tolerar. Tiene que ser para todos los ecuatorianos un motivo de causa común el poder rechazar que esto se haga como práctica sistemática desde el Estado, porque lo que además demuestra la Comisión de la Verdad es que esto se hace desde el Estado. En primer lugar. Segundo, la ley lo que busca, el objeto de la ley precisamente es la reparación integral de esas víctimas, la reparación integral. Y esa reparación integral, vale decir, tiene además un componente que es fundamental, y es que el Estado reconozca la responsabilidad que tuvo para cometer estas vulneraciones que son injustificables. Este es un elemento fundamental. ¿Para qué? Para que podamos conocer la verdad, para que se pueda hacer justicia, para que se pueda reparar y sobre todo para que no se vuelvan a repetir estos hechos que a todos nos avergüenzan y a todos nos apenan también en la historia nacional. Asambleísta Luis Fernando Torres, vamos con usted. Su opinión acerca del video que acabamos de ver. Las verdaderas víctimas en cualquier
régimen tienen que ser reparadas por el Estado cuando ha sido objeto de vulneraciones a derechos fundamentales. Ese es un principio esencial. Pero yo dije las verdaderas víctimas, porque si alguien estuvo en combate armado, disparando contra la policía, pues estaba en una acción distinta de aquel que simplemente protesta. Y algunos de los que fallecieron precisamente en lucha armada eran aquellos que sabían manejar armas, algunos se habían adestrado hasta en Libia. Y claro, merecían el calificativo de terroristas y resolvieron desconocer el derecho a la vida de policías y de ciudadanos. El contexto de la década de los 80 fue muy difícil para el país. Antonio Briz fue decapitado, su cabeza incorporada en una caja y entregada en un convento. Claro que fueron juzgados por la justicia ordinaria aquellos que cometieron ese delito. Posteriormente, ¿cuántos asaltos de entidades bancarias? Recuerde usted lo que hicieron aquellos que pudieran a veces reclamar que sus derechos fueran violados cuando ingresaron a un hospital y a quemarropa mataron a 4 inocentes policías. Pues eso no tiene nombre. Otra cosa es la situación de alguien que protesta. Virgilio nos ha contado su caso. Bueno, ese caso pues tiene de alguna manera justificación, pero si van armados, sacan las armas, disparan en un barrio público como ocurrió cerca al aeropuerto en el caso pues del señor Basantes, esa es otra cosa. Por eso digo que el Estado tiene que reparar a quienes son verdaderas víctimas de quienes sufrieron vulneraciones de sus derechos fundamentales, pero no de quien armado desafía al Estado, no tiene ningún empacho en secuestrar, en asaltar bancos y en asesinar. Esa es la gran diferencia que debe hacerse en el país y que lamentablemente no la hace la Comisión de la Verdad. ¿Por qué sí reparar mediante decisión administrativa, asambleísta Hernández? Y me gustaría mucho que tratemos, cuando se habla sobre esta ley, sobre este tiempo además de gobierno, nos centramos mucho en los casos de los integrantes del Faro Vive Carajo. Sin embargo, existen otros casos. Así es. Sí, efectivamente, no fueron los únicos casos, ¿no? Por eso señalaba que se convirtió a la tortura y a la violación de los derechos humanos en una práctica permanente y sistemática, en una forma de actuar de las fuerzas del orden en este periodo. ¿Qué es lo importante de esta ley? No solo busca la reparación por la vía administrativa, una posibilidad es la vía administrativa, otra también es la posibilidad judicial. Y creo que es importante que luego de muchos años de sucedido estos hechos, ahora por fin en este año se ha empezado también la judicialización de estos hechos. A mí eso me parece fundamental. ¿Qué es lo que buscamos con esta ley? Que se pueda reparar y sobre todo, como se decía también de parte de la ciudadanía, que estos hechos no se vuelvan a cometer. ¿Cuáles son las posibilidades de reparación? La reparación a través de un acuerdo, ese acuerdo puede realizarse con el Procurador General del Estado o el veto del presidente, en el que también tengo una observación, señala y dice que puede hacerse con el Ministerio de Justicia, muy bien, esta es una posibilidad, y la otra es por la vía judicial. Esta es una cosa importante, y la ley sí señala que lo que no puede establecer es doble indemnización, no puede establecerse doble indemnización, pero sí una reparación integral, de tal forma que esto está planteado y ojalá esto pueda avanzar, porque solo así se va a consolidar la práctica de defensa de los derechos humanos, pero también de la democracia. ¿Una ley garantiza que esto no vuelva a suceder, asambleísta? ¿Una ley puede darnos esa garantía? No, de ninguna manera. La ley no solo la ley no solo es la garantía. Creo que la sociedad en su conjunto ha madurado. Creo que la sociedad ecuatoriana jamás permitiría que hechos como los que se presentaron entre el 84 y el 88 se vuelvan a repetir. Porque además aquí, vuelvo a decir, no existían las condiciones para institucionalizar la violencia, no eran las condiciones ni geográficas de Colombia ni de Perú para que aquí puedan instaurarse este tipo de grupos, sino era una razón básicamente de ser, la de actuar con violencia, esta razón de Estado que la ejercía de manera absolutamente autoritaria el gobierno de Febres Cordero. Lo que usted no ha contestado, asambleísta, y voy a insistir que lo ha dicho el asambleísta Torres y también en el video, ¿qué pasa con esos casos que no están en esta comisión, que en este informe? ¿Qué pasa con el caso de Guadalupe Llori, que es el caso que el asambleísta Torres lo ha puesto sobre esta mesa? A ver, en esta comisión sí se recogen también algunos hechos hasta el 2008, y esos hechos obviamente que tienen que ser también investigados y si es del caso sancionados. Yo aquí quiero ser en eso absolutamente claro, no quiero tener un doble discurso. Hay que sancionar las violaciones de derechos humanos, vengan de donde vengan, y ahora precisamente en la discusión del Código Orgánico Integral Penal estamos siendo muy severos con los delitos
delitos de lesa humanidad, no solo porque están contra el espíritu de la Constitución, sino también porque están en contra del espíritu de todos los tratados internacionales que el Ecuador tiene reconocido. Por lo tanto, si es que hay responsables, hay que sancionar, y hay casos en los que, por ejemplo, ha existido abuso policial y ese abuso policial se está juzgando y se está sancionando. No puede quedar ni podemos volver a la impunidad, nunca más. Asambleísta Torres, usted ha hecho referencia que el gobierno de León Febres Cordero, y lo voy a citar porque es el que el informe de la Comisión de la Verdad dice que es el gobierno, comprueba que es en el gobierno donde más violaciones contra los derechos humanos se cometieron. Él no tenía control en lo que era el Congreso, en lo que era la justicia, pero sí tenía control, obviamente, sobre las fuerzas, los agentes de seguridad, que eran los policías y que eran los militares. Entonces, ¿qué responder también a esto? Mire, el expresidente Febres Cordero, para cuyo gobierno yo trabajé como uno de sus asesores jurídicos durante 2 años, estuvo a punto de ser asesinado. ¿O es que nos hemos olvidado del Taurazo? Se rebelaron mandos, se rebelaron agentes operativos y estuvo a punto de ser asesinado en la base de Taura. La situación del expresidente Febres Cordero fue sumamente difícil y a pesar de ello cumplió con su obligación constitucional de mantener el orden. ¿Para qué está un gobernante? Para mantener el orden y la paz, para que no se produzcan asaltos bancarios como sucedían, para que no se mate a policías como efectivamente se mató en aquel entonces por parte de aquellos que asumieron las armas en vez de una protesta de orden democrático. Ahora bien, la ley de reparación de víctimas hubiese sido, digamos, una ley constitucional si todo se judicializaba. Lamentablemente, la ley de reparación de víctimas, que tiene nombre y apellido, se queda en un periodo y permite una serie de acciones administrativas. Por ejemplo, el ministro de Justicia, según el veto presidencial, va a poder determinar de manera directa quiénes son los presuntos responsables. Va a acordar las indemnizaciones con recursos públicos. Yo no quisiera estar en los zapatos del ministro de Justicia para adoptar ese tipo de decisiones administrativas que le van a traer responsabilidades de orden ulterior a nivel jurídico. Insisto, una ley de reparación de víctimas para reparar a las verdaderas víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales es necesaria en el Ecuador y en todo el mundo. Las vías para hacerlo, los prejuicios y sobre todo contar con el informe de la Comisión de la Verdad sesgado, prejuiciado, orientado a desfigurar la gestión de un gobierno que fundamentalmente le garantizó al Ecuador paz, seguridad, ciertamente que no fundamenta ni justifica que se quiebre la presunción de inocencia. ¿Le podemos decir a Pedro Restrepo que ese gobierno solo buscaba garantizar la paz y seguridad cuando 2 de sus hijos desaparecieron y hasta el momento no se sabe, no está completa la historia, faltan pedazos de ese rompecabezas? Bueno, en el caso de Pedro Restrepo, él fue ya reparado por sentencia, me parece, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quienes hicieron lo que hicieron no eran siquiera de los mandos altos, eran de los mandos operativos. Sé que el señor Restrepo alguna vez inclusive envió una carta al presidente Febres Cordero agradeciéndole los esfuerzos que hacía el presidente de la República en que se esclarezca la verdad. De tal modo que en esto seamos claros, que hay abusos en los gobiernos, en el actual del presidente Rafael Correa, que el presidente ni siquiera debe conocer, pero son mandos operativos los que abusan, es así, como ocurrió en el pasado. De tal manera que no podemos rasgarnos las vestiduras tratando de culpar en todo a los presidentes de la República, porque hay responsabilidades abajo. Y en el caso de los hermanos Restrepo, la responsabilidad reside en aquellos que efectivamente no secuestraron, los detuvieron y luego pues los hicieron desaparecer y tienen que responder por eso. Hay procesos penales. Terminamos de esta manera este programa de Tesis y Antítesis con el tema Ley de Reparación de Víctimas. Los invitamos a seguirnos la próxima semana a través de la televisión legislativa y también a través de internet en envivo.asambleanacional.gov.es. Y también puede ver usted este programa en nuestro canal de YouTube Tesis y Antítesis. Muchísimas gracias.